Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan, que también pueden ver mi pantalla y desde dónde están conectados, que sería interesante saberlo. Vamos a ver por aquí. Muy bien, ya por aquí me saluda, confirma José Luis Soriano, desde Perú. Le mandamos un saludo también. Perfecto. Vamos a ver quién más. Alexis desde Lima, Andrea Caballín desde Barcelona, España, perfecto. Por aquí también Luis Eduardo Bañuelos desde México, perfecto. Bueno, voy a activar yo por aquí la cámara web para saludarles de forma directa en este inicio de este webinar. Bien, perfecto. Y bueno, agradecerles haber asistido. Creo que vamos a tener un tópico hoy bastante interesante. Trataré de dejar algunas cosas por aquí, digamos, de conceptos, de cosas que creo que les va a servir muchísimo, ¿no? Fíjense, importante, ¿no? Vamos un momento aquí a la parte de formación y estamos en esta parte de webinar, ¿no? Hoy vamos a hablar del comportamiento y diseño de estructuras ante acciones sísmicas. Voy a tratar de alguna manera de dejar bastantes conceptos, mostrar algunos modelos y yo creo que va a ser interesante, ¿no? Voy a tratar de pasearme, por supuesto, por las irregularidades, diafragma rígido, flexible, la influencia de la configuración estructural, bueno, varias cosas que son relevantes y que quiero que sepan que esto forma parte también en nuestros programas de formación, tanto de los cursos como de las especializaciones y los propios másteres, ¿no? Por ejemplo, la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000, ETAPS y SAFE es una de esas especializaciones que tiene muchísimos años dictándose y esto lo vemos profundamente dentro de esta especialización, tanto en edificios de concreto armado como en edificios de acero. Y desde el punto de vista no lineal y de lo que tiene que ver con el desempeño sísmico, lo veríamos en esta especialización. Y ambas forman parte de un máster, que es el máster en Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones, ¿no? Esto para ponerlos un poco en contexto de que, bueno, precisamente toda esta información la dictamos desde hace muchísimos años aquí en Enesatec y que además también ofrecemos servicios de consultoría especializada en el área del análisis y diseño estructural. Esto para que lo tomen en cuenta y bueno, estamos a su disposición. Cualquier inquietud, cualquier duda, por supuesto que pueden contactarnos. Entonces, fíjense, voy a quitar por aquí un momento la cámara web para concentrarme directamente en toda la presentación. Y lo que voy a hacer es abrir en principio, una presentación en PowerPoint para que me sirva un poquito de guía y a partir de allí vamos a ir desarrollando todo lo necesario, ¿no? Creo que va a ser interesante porque voy a dejar plasmado algunos conceptos y después, por supuesto, vamos a la parte práctica y vemos modelos y vemos varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo justo por acá. Un segundo, pantalla completa. Bien, pueden ir colocando sus dudas. Yo al final trataré de darle respuesta a la mayoría y bueno, que se lleven una buena información el día de hoy. Fíjense, vamos a hablar entonces del comportamiento y diseño de estructuras ante acciones sísmicas. Esto es un tema o un tópico muy amplio y he tratado de resumir cosas importantes en función a este título, ¿no? Porque podemos pasar aquí días hablando de lo que tiene que ver con las estructuras ante acciones sísmicas. Vamos a avanzar. Para los que no me conocen, repito mi nombre, Eliud Hernández, yo soy cofundador de Inesatec, también soy profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el área de estructuras, y bueno, durante muchos años he estado desarrollando programas de formación a la par de desarrollo de proyectos estructurales. Vamos a ver un poco la introducción, ¿no?
Siempre hemos hablado, y evidentemente esto es importante, que para fines de diseño sismorresistente de una edificación, las normas proponen el famoso espectro de diseño. Ese famoso espectro de diseño se obtiene de reducir el espectro elástico. ¿Qué sucede? Esta reducción se puede plasmar producto de tres factores importantes: la redundancia, la sobreresistencia del sistema y la ductilidad del sistema. Este sería el parámetro asociado a la ductilidad, este asociado a la sobreresistencia y este asociado a la redundancia. Evidentemente, la redundancia se asocia a esa cantidad, a ese número de elementos que posee la edificación en sus líneas resistentes a sismo. La sobreresistencia a esa diferencia entre la demanda esperada y la capacidad en el rango elástico. Y la ductilidad a la capacidad de formarse en el rango elástico de manera estable, es decir, sin pérdida apreciable de su capacidad. Eso sería un poco el asunto, y por eso es que estos tres parámetros son los que están en la mayoría de las normas de manera explícita, ¿no? Esto implica que en la estructura se producirá un daño que debe ser controlado para mantener su estabilidad y capacidad de disipar energía. Importante. Aquí vemos, por ejemplo, el famoso espectro elástico, que lo vemos, lo vemos justo acá. Este sería el espectro elástico, que tiene un R igual a 1, y este sería el inelástico. Nosotros diseñamos la estructura para este espectro reducido. E insisto, implica que la estructura obligatoriamente va a tener que incursionar en el rango elástico, porque estamos preparándola para una fuerza mucho menor a la real, ¿no? Esto es una referencia del espectro de respuesta y de diseño, por ejemplo, de la C7, ¿no? Entonces, para poder utilizar este factor de reducción de respuesta que llamamos R, muchos países le llaman Q, etcétera, se debe dotar la estructura de mecanismos dúctiles exigidos en el nivel de diseño respectivo. Aquí vemos cómo hay una reducción debido a la ductilidad, una reducción por la sobreresistencia. Y más bien, el tema de la redundancia, más que aportar al R como tal, más bien lo que hace es reducirlo. Normalmente las normas con el factor de redundancia, más bien, por ejemplo, normas como la NCR10 aplican un factor de 0,75 cuando no es redundante. O sea que más que incremento de utilidad o del R, es más bien un factor que reduce el R, la ausencia de redundancia. Bien, entonces la estructura, en vez de comportarse como esta línea roja, se comporta como esta línea azul, y bueno, por supuesto, tiene menos rigidez, menor resistencia, pero permite incursionar en ese rango inelástico, y contra eso es lo que vamos diseñando, ¿no? Y es un poco la filosofía de diseño, ¿no? Entonces, fíjense que las normas proponen valores máximos de R. Es importante entender que son valores máximos de R según el sistema estructural empleado. Y a continuación mostramos, por ejemplo, una referencia a la normativa peruana, donde vemos valores de coeficiente básico de reducción, 8, 7, 6, para estructuras de acero, casos pórticos dúctiles, etcétera, estructuras de concreto armado. Entonces tenemos toda una serie de valores que son de donde partimos. Bien, ese es un primer punto importante en este caso a destacar. Y esto me lleva a lo siguiente: entendiendo que hay toda una filosofía de diseño donde la estructura debe incursionar en el rango elástico, y que evidentemente debemos procurar que sea así, porque ese ha sido el concepto inicial de haber utilizado un espectro de diseño con un R mayor a 1, de hecho valores altos, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Hay que plantear lo que es el diseño conceptual sismo resistente. Importante, diseño conceptual sismo resistente. Son una serie de puntos, 6 específicamente, que resumen gran parte de la estrategia de que una estructura incursione en el rango elástico. Lo primero es un diseño por capacidad, que de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Diseño por capacidad: limitar mecanismos frágiles y propiciar mecanismos dúctiles. ¿Por qué limitarlos?
porque todos los mecanismos frágiles son los que atentan contra la ductilidad. Un mecanismo frágil genera un colapso, digamos, crítico de la estructura. Falla por cortante, columna corta, ese tipo de fallas que sabemos que no son las adecuadas. Elegir y establecer el patrón de falla adecuado de los elementos fusibles que entrarán en cedencia durante el evento sísmico. Los elementos fusibles a partir de ahora en este seminario web van a ser esos elementos que nosotros queremos que fallen de manera dúctil. Por ejemplo, lo tenemos muy claro en esta imagen. Aquí se está presentando una falla, para atrás para que la veamos mejor, una falla en esta viga, en este pórtico excéntrico, concentrada en el famoso enlace, link, y yo quiero que se dé allí. Yo quiero que esta columna permanezca en el rango elástico. Pero este elemento está en el rango inelástico. Entonces, un elemento está disipando energía en el rango inelástico cuando otros están en el rango elástico. Entonces, hay que establecer un patrón de falla adecuado, o sea, que se formen las rótulas plásticas en la región adecuada. Eso es parte de la estrategia. Los elementos fusibles deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas, bien, o sea, significativas, evidentemente, ¿no? Y disipar energía. Diseñar el resto de los elementos del sistema resistente a sismo con la condición de que permanezcan en el rango elástico, principalmente. Hay unos elementos que disipan energía y otros que dan estabilidad. Las uniones, en el caso de estructura metálica, o detallado de los elementos fusibles, deben ser diseñadas en función a la capacidad inelástica esperada de los mismos. Y las uniones o detallados del resto de los elementos, le hace la placa base, columnas, etcétera, deben ser diseñadas para las fuerzas que se producen al presentarse las fallas dúctiles, rótulas plásticas esperadas en los fusibles. Entonces, esto es importante entenderlo, muy importante entenderlo como fenómeno, ¿no? Y fíjense que aquí vamos a ver en esta siguiente lámina un poco ese patrón de rótulas. Fíjense cómo un sistema de pórtico resistente al momento concentra sus rótulas en las vigas, que es lo que estamos buscando, que se generen allí esas rótulas plásticas. Un sistema concéntrico de arrestamientos concéntricos concentra la falla en la riostra, ¿verdad? Por pandeo básicamente y también por tracción, pero bueno, el pandeo sería un punto crítico. Mientras que en un sistema excéntrico las fallas principalmente se dan en el famoso link. En los extremos de las vigas también se puede presentar y es ideal que no se formen las columnas. El primer punto es este. Luego puede migrar a las vigas y por último a las columnas. Y eso es lo que permite que la estructura sea dúctil. Bien, y eso es lo que tenemos que procurar. Entonces esta filosofía es interesante. De hecho, en la siguiente lámina vemos cómo es la respuesta de una de esas rótulas plásticas que veíamos antes. O sea, si tomamos esta rótula, por ejemplo, de aquí, veríamos cómo es su propia respuesta. Fíjense que esa propia rótula tiene un rango inelástico. Y vemos cómo la estructura, a través de su curva de capacidad, nos presenta, de alguna manera, también ese rango inelástico. O sea, por ejemplo, la ductilidad aquí se podría medir como este desplazamiento último entre el desplazamiento cedente, para que tengamos una idea. Bien, entonces, bueno, que a lo mejor aquí es un valor de 3 aproximadamente, ¿no? Un poquito menos. Entonces, si vemos los desplazamientos que se están generando, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de esa ductilidad que logramos con un buen detallado y propiciando un sistema dúctil y limitando un sistema frágil. Bien, aquí en la siguiente lámina veríamos también lo que pasaría en una edificación ya 3D, completamente, ¿no? Vemos cómo se producen todas esas rótulas, todas las rótulas plásticas que estamos asociando por acá, que fíjense que veíamos antes, ¿no? O sea, que lo veíamos antes en el caso de los sistemas de pórticos o los casos planos, y cómo ahora aquí se concentran todas estas rótulas, y en algún instante también se producen las bases de columna.
Eso nos permite visualizar esta curva, que es la curva de capacidad, perdón, esta curva de capacidad, y podemos encontrar el famoso punto de desempeño, que es donde se cruza la demanda con la capacidad, que nos da un poco esa relación de demanda en la estructura y que nos permite validar si una estructura está conforme o no al objetivo de desempeño empleado. Y aquí veríamos en un modelo de TAPS la curva de capacidad, veríamos unas relaciones demanda-capacidad en las rótulas, que no es más que una medición de la demanda de deformación o de rotación plástica entre la capacidad de rotación plástica, por lo tanto esos valores tienen que ser menores a 1, y vemos la respuesta, ¿no? Entonces, todos estos son aspectos que nos permiten chequear si una estructura está comportándose de manera adecuada, pero todo viene, echando para atrás, de haber establecido adecuadamente este diseño conceptual. Bien, este diseño conceptual, que es lo que está en las normas. Cuando revisamos pórticos resistentes a momento, siempre se nos va a decir, por ejemplo, el concreto armado, que el acero transversal se diseña en función a la capacidad por flexión, que hay que procurar un criterio columna fuerte viga débil, que hay que chequear la junta por corte, que hay que evitar problemas de adherencia. Es decir, la norma apunta a que se mantenga la ductilidad y el buen comportamiento del sistema, minimizando los problemas frágiles. Si vamos a muros, que estos muros tengan la capacidad por corte adecuada, que tengan la resistencia a flexión adecuada. Y de hecho, el ACI 318-2019 exige hoy en día que el cortante en el muro sismo resistente se haga en función a la capacidad a flexión del muro. Y eso es un criterio totalmente por capacidad, ¿no? Todas esas hojas de cálculo son cosas que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no? En el caso de estructuras metálicas, los sistemas excéntricos, por ejemplo, que el link falle o se presenta la cedencia, pero que la viga fuera de ese link y la columna estén en el rango elástico, que es un poco la imagen que estamos viendo justo ahora del edificio, ¿no? Entonces, todas esas son aspectos, y ojo, y eso sin mencionar que puede haber incidencia de la interacción sobre la estructura, de muchas otras cosas que vendrían al caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, permítanme ver un momento aquí que esto me puede parecer importante. Déjenme buscar por acá un documento para mostrárselos de manera rápida, que puede ser el caso del muro estructural. Vamos a ver un momento aquí. Ya lo ubico yo de manera muy rápida. Sí, aquí lo vamos a ver. Para que vean, por ejemplo, un caso práctico para tratar de hacer esto más divertido y que no simplemente sea ver una presentación y ir saltando un poquito de una cosa a otra. Vamos a ver un ejemplo acá que ya lo estoy abriendo. Y vamos a abrir un momento también el caso de la viga. Y ya cuando lo tenga todo abierto, se los voy a mostrar para que lo discutamos y lo veamos. Vamos a ver aquí. Sí. Aquí ya les voy a mostrar dos hojas de cálculo interesantes, ¿no? Y que van a servir para dejar claro este concepto de diseño por capacidad. Por ejemplo, fíjense este caso que van a ver justo ahora. Estamos viendo el diseño de una viga de pórtico especial resistente a momento, basado en la normativa ACI 318-2019. Estamos hablando de concreto armado. Cuando hablamos de diseño por capacidad, para que se entienda el fenómeno, ¿no? Para que se entienda el fenómeno, es el hecho de que cuando yo planteo el diseño de la viga, yo debo seguir, por supuesto, todas las condiciones normativas. Tengo mis momentos últimos. Con esto voy a diseñar. Voy a encontrar el acero requerido. Debo chequear una profundidad máxima o una relación de la profundidad máxima entre la altura útil que no supere un valor, por ejemplo, de 0,375 para que la sección sea dúctil de por sí, para que el comportamiento ya propio de la sección sea dúctil. Pero a su vez, cuando nosotros
hemos establecido un acero longitudinal en la viga, debemos garantizar que en estas zonas de momento negativo se cubra al menos un 50%, o en zonas de momento positivo se cubra un 50% de momento negativo para que exista acero en compresión que ayude al concreto y que esto mejore la utilidad del sistema. Pero una vez que ya tengo la distribución de acero a flexión, planteo un chequeo con el acero real, planteo un chequeo por corte. Entonces, el cortante, la demanda por corte máxima en la viga, se va a plantear en función a la capacidad a flexión. Interesante. La demanda por cortante se establece en función al acero real colocado a flexión. Y eso es lo que permite que yo haga un chequeo y establezca un acero transversal que garantice que la resistencia por corte sea mayor al máximo corte esperado producto de la falla por flexión en la viga, porque es la falla que yo deseo que ocurra. Y todo eso es lo que uno siempre va a ver implementado, por supuesto, en este tipo de programas. Y que cuando vemos, por ejemplo, lo que sucede en un programa como ETAPS, por ejemplo, o programas como SAP 2000, veríamos la representación precisamente de todos esos casos, ¿no? Cuando vemos, bueno, por ejemplo, el caso de un pórtico resistente a momentos de concreto armado, todos esos son casos que nosotros, cuando los exponemos a través del programa, rápidamente podemos comprobar si se nos está dando el comportamiento que esperamos. Y a través de un pushover, nosotros podríamos representar perfectamente todos esos casos. Yo creo que, insisto, es digamos, lo ideal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí, vamos a ver un caso, déjenme ver aquí rápidamente este caso que está acá. Vamos a ver que esto lo hace bastante rápido. Fíjense, este es un caso de un sistema de columnas y de vigas. Y cuando nosotros definimos una viga cualquiera, por ejemplo, la 40x60 que está acá, yo puedo definir esa viga y puedo establecer un acero real colocado. Ese acero real colocado vendría del diseño y con ese acero real colocado, yo por supuesto también le he asignado una serie de rótulas y yo puedo hacer un análisis no lineal de esta estructura. Puedo comprobar que las rótulas plásticas se dan en las vigas principalmente y no en las columnas, y vería esa famosa curva de capacidad y podría comprobar que la estructura es dúctil, consistente con mi filosofía de diseño inicial, donde yo había asumido que ella iba a incursionar en el rango inelástico. Entonces es importante tener esto en cuenta porque evidentemente forma parte de la filosofía global de diseño de una edificación ante acciones sísmicas. Ella debe incursionar de forma estable en el rango inelástico y yo debo garantizar los mecanismos que llevan a esa situación. ¿Eso está claro? Pregunto. ¿Eso se entiende? ¿Lo tenemos claro? Me lo pueden ir colocando por allí en el apartado de preguntas para yo en algún momento también atender sus dudas, pero es importante que vayamos como puntualizando y que si estas cosas no están claras las podamos advertir, ¿no? Al final es un poco el deber ser de este webinar, que lo que busca es que ustedes tengan claridad, ¿no? Fíjense, quisiera mostrarles un momento lo siguiente. Fíjense que en este pórtico, que ya hizo el análisis, fíjense cómo yo puedo ver ese análisis no lineal. Yo puedo ir viendo la formación de rótulas plásticas. Fíjense que se forma primero en las vigas. Luego empieza a tratar de bajar a la base de las columnas, que es algo muy típico. Pero fíjense cómo la representación de rótulas plásticas se da por flexión en la viga. Esas rótulas plásticas las vemos representadas aquí. Siempre las vamos a poder ver en los resultados de las rótulas. Aquí vemos el caso de la columna, pero que yo puedo cambiar el caso de la viga y puedo ver toda la representación de la rótula
Yo puedo ver incluso qué tipo de rótula se generó allí, de las que, digamos, se asociaron a cada uno de los elementos. Puedo buscar aquí y puedo ver qué parámetros utilizó el programa a través de todo su proceso de implementación del análisis no lineal para llegar a esto y llegar a la curva de capacidad. No solo llegar a la curva de capacidad, sino que yo a su vez puedo cruzar esto contra el espectro, ¿bien? Y puedo chequear que evidentemente se genera una, vamos a poner aquí, ahora lo representamos, vamos a hacerlo primero con, sí, vamos a ver aquí, claro que está en 981, vamos a ponerlo en centímetros. Ahora sí, fíjense cómo se genera aquí el punto de desempeño que está en el rango inelástico de la estructura y está en un rango permisible de la estructura. Si este punto, en vez de estar aquí, estuviese por aquí, seguramente no cumpliría porque a pesar de estar dentro de la curva, el nivel de daño es tan alto que probablemente no cumpliría para el objetivo de desempeño de la estructura. Pero yo puedo cuantificar incluso la ductilidad del sistema a partir de hacer este análisis, donde si lo llevo a la hoja de cálculo, todo proviene de haber hecho una verificación y una implementación del diseño. Bien, entonces eso es para que pudiéramos asociar. Y lo mismo pasa, para saltarnos esta parte, lo mismo pasa cuando voy al muro. Cuando yo hago un chequeo especial del muro, del famoso muro estructural, muro cualquiera, resulta que la norma me impone también una cantidad de condiciones. Yo tengo que diseñar por flexión o flexocompresión, diseñar por cortante. Y cuando vamos a diseñar por cortante, tengo que tomar en cuenta lo siguiente: el momento máximo probable en la base del muro, y ese momento máximo probable se hace para la capacidad total del muro a flexión. Resulta que debo construir un diagrama de interacción. Ese diagrama de interacción me da para un nivel de fuerza axial la máxima capacidad a flexión, y con esa máxima capacidad a flexión y otra serie de parámetros, yo puedo calcular cuál es la demanda y hacer un chequeo con una especie de amplificación de cortante, producto de que la falla por corte se dé posterior a la falla por flexión. Y esto también lo podemos idealizar en un programa como ETABS y da exacto. Entonces, perfecto, pero todo entendiendo la filosofía. Las fallas frágiles se deben diseñar para que se produzca primero la falla por flexión, y eso exige que la demanda con la que chequeamos la falla frágil parta del mecanismo dúctil. Eso es lo que es el concepto del diseño por capacidad y es lo que está en todas las normas del mundo, en los eurocódigos, en la normativa americana, en todas las normativas latinoamericanas, en todas se basa en el mismo concepto. Unos elementos disipan energía, otros están en el rango elástico. Las fallas frágiles se calculan a partir de los mecanismos dúctiles y lo que permite garantizar que la estructura tenga un comportamiento dúctil. A su vez, tenemos que darle de una adecuada sobreresistencia y garantizar que la estructura tenga una redundancia. Si no, estos parámetros pueden atentar. Y otra cosa que atentaría a la estructura sería la presencia de las irregularidades. Porque una irregularidad introduce un mecanismo frágil adicional que tenemos que limitar. Entonces, bueno, esto era un poco para salirnos de ese paso, ¿no? Y poder volver, si se quiere, a la presentación que habíamos dejado anteriormente y que estábamos justo, vamos a decirlo, creo que aquí. Habíamos quedado más o menos aquí, ¿no? Entonces, fíjense, avanzamos un poco. Factores claves para el diseño de una edificación sismoresistente. He intentado resumir un poquito para puntualizar algunos puntos y decir algunos ítems, vamos a decirlo así, para que quede como plasmado un resumen, ¿no? Entonces, uno, rigidez. Evidentemente, la estructura del edificio debe tener una adecuada rigidez lateral y torsional para controlar los desplazamientos y derivas de piso, minimizando, por supuesto, el daño ante los eventos sísmicos.
Utilizamos pórticos resistentes a momentos, arriostrados, muros estructurales, y todo siempre buscando la mejor configuración. Cada edificación exigirá un estudio exhaustivo de las distintas soluciones tomando en cuenta la funcionalidad de la misma. Es interesante ese planteamiento, ¿no? Tenemos que lograr no mucha ni poca rigidez, la adecuada rigidez, porque nada en exceso es bueno. Muy rígida la estructura, tampoco disipa energía, y muy flexible, bueno, es susceptible a problemas de efectos P delta, efectos de segundo orden, a no cumplir las derivas, a tener mucho daño, o sea que hay que buscar el punto de equilibrio. Resistencia. Obviamente los miembros estructurales deben diseñarse tomando en cuenta las fuerzas máximas probables que deben soportar ante las combinaciones de carga que hemos utilizado. Y dicha demanda debe hacerse a través de un modelo refinado que incluya todos los elementos, sus componentes, los materiales, etc. Regularidad. Es fundamental garantizar un comportamiento regular de la estructura a fin de lograr un buen desempeño sísmico, porque esas irregularidades que se pueden dar en planta de elevación, o también llamadas horizontal y vertical, tales como, por ejemplo, la irregularidad torsional y de piso blando o débil, son muy críticas, porque ellas van comprometiendo la estabilidad de la edificación, ¿no? La ductilidad, fíjense que ya hemos venido hablando de esto. Esto es clave. Si la estructura no es dúctil, no disipa energía. Entonces, tenemos que garantizar, implementar ese diseño por capacidad para lograr que a su vez la sección sea dúctil. Y también cabe destacar, que es importante, que en una estructura de concreto armado, estoy leyendo por ejemplo aquí, es fundamental generar secciones con poca cuantía de acero de refuerzo longitudinal y a su vez implementar un acero transversal adecuado por capacidad y confinamiento. Mientras que en estructuras de acero es importante controlar el pandeo local con adecuadas relaciones ancho-espesor. También, por supuesto, garantizar el soporte lateral de los miembros a flexión y cumplir con los límites de esbeltez, porque si no se podría producir una falla muy crítica por pandeo. Esto que está aquí, de la poca cuantía de acero de refuerzo longitudinal, es clave porque en la medida que los elementos de concreto estén muy llenos de acero de refuerzo, comprometemos el concreto porque no tendría área para equilibrarse con la tracción, incrementa demasiado digamos, el eje neutro y vemos como una sección que podría ser muy útil, ahora no lo es. Y fíjense, eso es un ejercicio interesante que nosotros podemos luego, bueno, lo podemos ver luego, ¿no? Para no salirme de aquí y luego lo asociamos para que podamos relacionar esta idea con el punto final. Ahora después al final se los muestro, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el siguiente punto, que sería, por ejemplo, la redundancia. Veníamos del caso anterior, donde teníamos, bueno, estábamos hablando primero de la ductilidad. Vamos a hablar también del diseño por capacidad, que lo habíamos dejado atrás, y que esto ya lo veníamos comentando, implica propiciar mecanismos útiles y limitar los frágiles. Entonces, esto ya un poquito más de lo mismo, pero que era importante agregarlo, ¿no? O sea, que quedara aquí plasmado. Ductilidad, diseño por capacidad. Redundancia, en la medida que una estructura tenga más elementos y líneas resistentes que formen parte del sistema resistente a sismo, obviamente la misma tendrá mayor posibilidad de redistribuir el daño. Es lógico. No es lo mismo que yo diseñe un edificio de 4 columnas y falle una, que diseñe un edificio de 8 columnas, porque la falla de una es menos representativa. Es probable que pueda redistribuirse el daño. Cimentaciones. La base de la edificación debe tener la adecuada rigidez y resistencia para soportar las fuerzas generadas por un sismo, tanto en el rango elástico como en el inelástico de la misma. Eso implica contemplar las fuerzas máximas probables que pueden ocurrir hasta su punto de desempeño y controlar los problemas de estabilidad por levantamiento y volcamiento. Y eso se asocia también a la interacción sobre estructura, porque al final las cimentaciones conllevan a la interacción sobre estructura. Dicha interacción puede tener una incidencia considerable en el diseño de una edificación, ya que evidentemente en la medida que yo cambie las propiedades del suelo, el tipo de cimentación, eso alterará la rigidez en la base y repercute en la superestructura.
puede haber cambios de periodos, de respuesta dinámica. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta. Y fíjense, en esa misma línea, ahora sí, vamos a ir un momento a un modelo de SAP 2000 y quiero que vean un caso interesante que tiene que ver con esa idealización, tiene que ver con el tema de la influencia de la cimentación. Vamos a ver un pórtico interesante que es fíjense este pórtico, ¿no? Este es un pórtico excéntrico donde yo puedo ver su respuesta. Fíjense la respuesta de la estructura, ¿no? La respuesta de la estructura. Bien, o sea, la respuesta de la estructura, vamos viendo cómo se forman. Y déjenme colocar esto acá para... Sí. Fíjense cómo se forman las rótulas plásticas en los famosos links, en los enlaces, ¿no? Que es lo que yo quiero, pero presten atención a que el modo de vibración fundamental de la estructura es de 0,255 segundos. Bien, 0,255 segundos y que este es el patrón de rótulas plásticas que se va generando al haber diseñado un sistema, digamos, siguiendo toda la normativa, pero con empotramientos. Estamos claros. Esa sería un poco la situación de esta estructura. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si a esa estructura la cambiamos y le agregamos, en vez de, le quitamos esos empotramientos, vamos a decirlo así, y más bien diseñamos con una especie de zapatas y pedestales, que sería una estructura así? Fíjense que he cambiado la estructura, he quitado los empotramientos, he colocado un pedestal y una zapata, y bueno, vamos a ver qué sucede. Lo primero que vemos, que notamos, crítico, es que el modo de vibración, que antes era 0,255 segundos, ahora pasó a 0,4623. Casi se duplicó. Pero a su vez, uno de los problemas que pueden darse siempre en este tipo de estructura, y aquí puedo ponerlo estándar, es que si yo analizo, por ejemplo, lo que pasa a nivel de fuerzas del pushover, fíjense que como la estructura la estamos empujando de izquierda a derecha, es muy probable que esta columna que está aquí, esta columna, tenga tracción y se levante. Y eso se va a reflejar en las reacciones en la base. Me voy a acercar para que lo veamos. Fíjense cómo todos los vínculos tienen reacciones hacia arriba porque están reaccionando a la compresión que tiene la columna. Pero cuando yo voy moviéndome en los pasos, voy a darme cuenta que hay una parte que se va eliminando. Y fíjense, cuando llego al paso 4, ya esta zapata queda en el aire porque la atracción que se está generando está levantando la zapata. ¿Qué implica eso? Puede haber problemas de volcamiento, incremento de desplazamiento, efectos P delta, etcétera, que de una vez se incluyen en el modelo. Y el perder esta zapata, de alguna manera, hace que se incremente en el resto de las zapatas el problema. Fíjense que aquí comprimió y aquí trata de traccionar otra vez. Interesante porque en esta tercera trata de traccionar y la mitad está traccionada. Esto podría llevarnos a un diseño inadecuado porque la cimentación no está soportando las condiciones reales de la estructura en el rango inelástico, cosa que podría, digamos, ser totalmente perjudicial y que evidentemente yo debo tomar en cuenta a nivel del diseño. No puedo omitirlo. No sería lógico omitirlo. Bien, y entonces muchas veces esto lamentablemente se omite y no se generan los comportamientos adecuados en la estructura. Pensamos que sí, pero no es lo que pasa. Quiero que vean lo siguiente. Voy a limpiar un poquito esta estructura para que vean. ¿Se acuerdan del sistema, del patrón de rótulas plásticas anteriores que era como muy ideal? Fíjense qué pasa en esta estructura cuando vemos las rótulas plásticas. Se van a empezar a formar aquí
Pero fíjense cómo esta parte se está levantando y va a alterar y va a hacer que aquí casi no se formen rótulas plásticas. Fíjense que aquí se forman. Aquí como se levanta, no comprime lo suficiente esta diagonal, no comprime, no se generan fuerzas importantes en este nivel todavía para el paso 6. El daño se está concentrando solamente en la parte de aquí y ni siquiera en todos los pisos. Hemos perdido la posibilidad de dañar, entre comillas, de manera dúctil esta estructura y eso no contribuye a su disipación de energía. Y vemos incluso cómo la propia viga de riostra puede estar trabajando en el sistema porque ella está recibiendo momento importante por la estructura. ¿Qué les parece esta imagen? Vamos a ver. ¿Qué me comentan por allí? Vamos a ver. ¿Lo ven claro? ¿Lo ven interesante? Por aquí me dicen que sí, muy interesante, que perfecto. Que no lo habían visto antes tampoco, me dicen por aquí. No sabía que SAP 2000 podía hacer este tipo de análisis, pues ya saben que sí. Por aquí nos preguntan, ¿eso significa que en la zona donde hay tracción no está generando rótula? Sí, prácticamente no, o sea, no se está generando porque se está levantando toda la estructura. Entonces, al perder la vinculación con el terreno, no se forma tanta fuerza axial en las diagonales y estas no se traducen en un cortante significativo en el link. Bien, entonces, importante tomarlo en cuenta. Bien, entonces, seguimos. Seguimos porque hay muchísimo, ¿no? Por aquí nos preguntan, ¿en este caso habría más un daño por volcamiento que por disipación? Sí, de hecho, estaría muy susceptible a que haya un problema de volcamiento en la estructura, que podemos chequear además, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, compensar este problema? ¿Cómo podríamos minimizar este problema? Con la cimentación adecuada de la estructura. Si yo tomar ahora un sistema con pilotes. Bien, este sistema con pilotes vamos a verlo bien aquí. Lo voy a mostrar ahora. Si yo más bien incorporara un sistema de pilotes, como el sistema de pilotes tiene una resistencia por fuste, por punta, al cabezal, etcétera, evidentemente va a tener una mejor respuesta. Primero y principal, vemos cómo hay un modo. ¿Se acuerdan que era 0.255 en la altura original? Pasó a 0.46 con las zapatas. ¿Cuánto da esto? 0.318. Obviamente, mucho mejor, mucho más cerca de la realidad. Cuando yo voy viendo el patrón de rótulas plásticas que vamos a ver aquí, bueno, por un estándar. Cuando yo voy viendo ahora, vamos a analizarlo, ese patrón de rótulas plásticas del sistema, ¿ve? Ahora sí se forma porque con el sistema de cimentación profunda se garantiza la estabilidad de la estructura. Hay la rigidez adecuada, hay la resistencia adecuada. Ya no se levanta esto exageradamente, a pesar de que hay tracción, porque la tracción existe. Ojo, si yo le pido al programa que me diga la fuerza axial para el pushover en ese paso número 4, ustedes verán que aquí hay tracciones. Esto es compresión, 115.000. Esto es tracción, 38.000. Está traccionado. Si yo sigo y sigo y sigo, esa tracción seguirá aumentando. Pero el sistema lo puede resistir porque precisamente para eso está hecho o está indicado el sistema de cimentación profunda. Entonces, una de las cosas que es importante tomar en cuenta en una estructura sometida a la acción sísmica es que no nos concentremos solamente en el problema de la superestructura, sino que la superestructura con la infraestructura forman parte total del sistema resistente a sismo. Si yo no me preocupo de que la cimentación
Primero, esta evidentemente puede fallar. Y a su vez, si no tiene la rigidez y resistencia adecuada, sobre todo en este caso la rigidez, va a comprometer ese comportamiento que yo pensaba que tenía la estructura. Y fíjense que esta estructura, con todo este sistema, mantiene una ductilidad. Yo puedo ver la curva, puedo ver cómo arranca y más o menos por aquí está la parte elástica y hasta aquí está la parte inelástica. Bien, que a lo mejor la ductilidad es 4 o 5, ¿no? Dependiendo de dónde yo mide el punto. Pero es dúctil. Aquí tiene una pequeña caída, levanta y hasta que termina de caer. A lo mejor yo puedo asociar la ductilidad hasta aquí. O sea, que la estructura incursiona en el rango elástico. Es lo que yo deseo que ocurra. Pero yo debo prestarle atención. Y además, algo importante que ahora nos llama la atención aquí. Yo pude haber dimensionado mi cimentación en servicio. Yo tengo mi esfuerzo admisible o tengo mi capacidad admisible del terreno y yo dimensiono el pilote, el área del pilote para que de alguna manera no se supere el esfuerzo admisible o la capacidad admisible del terreno. Pero una cosa que deben tomar muy en cuenta es que a través de un análisis no lineal como este, yo puedo hacer una combinación de carga que sea envolvente del pushover y yo pudiera agarrar y buscar, por ejemplo, la máxima fuerza axial que se genera para esa combinación de diseño. Y eso me permitiría saber cuál es la fuerza axial máxima que se me puede generar por tracción, por compresión también, que lo vería en la otra columna, seguramente. Bien, 175.000. Y con esas fuerzas puedo diseñar la columna. De hecho, si yo utilizo el diseño y elijo la combinación de diseño, me daría el programa el chequeo de la columna para la máxima fuerza axial que se va a producir, o en ese caso, a flexocompresión, no solo la axial, sino el momento también. O sea, yo puedo desde el diseño estructural chequear la viga fuera del enlace, el arriostramiento fuera del enlace, la columna fuera del enlace, para la máxima fuerza que se genera a partir de que el sistema disipa energía. Y a su vez, puedo chequear qué fuerzas llegan a los pilotes, qué fuerzas llegan al propio cabezal o encepado, y ahora ver si la capacidad máxima del pilote con el acero propuesto o al revés, qué acero debería tener el pilote para soportar una fuerza axial máxima, ven que lo deberíamos aquí, por ejemplo aquí por tracción, seguramente que quizás tenga tracción, fíjense 30.000 y 198.000. Entonces, porque además hay un momento asociado. Entonces yo puedo saber las máximas fuerzas que se generan en los pilotes y diseñar, aquí en el propio SAP 2000 podría diseñar el acero de refuerzo que requiere o en una hoja de cálculo, como quiera, pero tengo los resultados de toda la incidencia. Y fíjense que este chequeo, y por eso estoy haciendo mucha incidencia en este sistema, porque además es muy particular, este chequeo o esta comprensión de que yo diga, se forma la rótula plástica. Aquí, fíjense que no se formó ni aquí, en ese tramo de viga, ni en el alistamiento, ni en la columna. Eso implicaría que yo tendría que decir, ya va, ¿qué fuerza axial se está generando? Vamos a poner para el paso, bueno, vamos a ponerlo para todo. ¿Qué fuerza axial se está generando para el caso más crítico? Y yo puedo decir, es que en la diagonal llega una fuerza de 68.942. Esa es la fuerza máxima esperada en la diagonal para que se produzca todo el mecanismo de disipación de energía. Si yo soy capaz de diseñar el arrestamiento para que resista esa fuerza, no fallará. Y eso es lo que normas, y aquí me voy a la norma, normas como la ISC, vamos a buscar aquí en los documentos técnicos, la ISC, por ejemplo, la 341, vamos a verlo aquí porque lo van a ver bastante claro.
Un segundo por acá. Vamos a buscar aquí la norma. Fíjense la norma. La de provisiones sísmicas. Cuando yo entro aquí y me busco el capítulo F de sistemas arriostrados y busco el F3, son sistemas excéntricos. Bien, vamos a buscarlo un momento por acá. Ese es el Special Concentrically Braced Frames. Vamos a buscar más abajo Eccentrically Braced Frame. Aquí veríamos, por ejemplo, un criterio que es interesante. Fíjense, el diseño o lo que tenemos que hacer propiamente del link, revisiones que tienen que hacerse en el link, requerimientos básicos de los elementos. Bien, el chequeo por cortante, todo. Y fíjense que más abajo va a haber un punto que es el siguiente. Vamos a bajar aquí para que lo podamos aplicar. Un segundo por acá, que quiero que lo veamos rápidamente. Sí, un segundo nada más. Vamos a chequear hasta un segundo. Sí, perfecto. Fíjense, en principio están todas las condiciones dadas. Primero que nos exige la norma para que chequeemos las relaciones ancho-espesor, que esto amerita. Eso sería un primer punto importante, ¿no? Lo otro es que fíjense, si nos vamos a la parte de análisis, dice, la resistencia requerida de los adiestramientos y sus conexiones, la viga fuera del link y las columnas, repito, la resistencia requerida digamos, de los arriostramientos y sus conexiones, la viga fuera del link y la columna debe ser determinada usando, digamos, la carga sísmica amplificada por capacidad. Y todo esto viene de establecer que en el extremo de los links se genere un cortante máximo por capacidad que ya propone la norma utilizando el RY como sobreresistencia y un factor de 1.25 como endurecimiento. O sea, la norma tiene un procedimiento que nos permita a nosotros aplicarlo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, aquí les muestro rápidamente una hoja de cálculo del sistema en acero. Vamos a ver, por ejemplo, ese sistema de diseño excéntrico. Vamos a ver lo que es interesante. El diseño del sistema EBF. Vamos a verlo por aquí. Y aquí está. Vamos a verlo porque como ya habíamos visto las hojas de cálculo en concreto armado, esto nos puede servir ahora como revisión para que entiendan que diseñar una edificación sísmicamente no es nada más modelar en etapas, que es la parte bonita, divertida. No, no. Hay mucho más allá. O modelar en SAP 2000 o modelar en el software que ustedes quieran, ¿no? Hay todo un problema detrás que hay que saber implementar. Y lo vamos a ver justo ahora en este ejemplo. Fíjense. Aquí tenemos un pórtico excéntrico que fíjense que la revisión del pórtico son 74 páginas. Nada más y nada menos. Y cuando yo planteo todo el chequeo de la hoja de cálculo a través de un modelo que hemos calibrado incluso en el propio ETAPS, entonces resulta que cuando llegamos a un cierto punto, vamos a establecer el chequeo de la viga fuera del enlace, del arrastramiento y la columna. Y fíjense, revisión especial de la viga fuera del enlace. Resulta que nosotros tenemos que establecer que como corte máximo probable en el extremo o en el centro de ese enlace se va a formar un 1.10 R sub Y B sub N, que esto es la sobreresistencia, el 1.10 que es el endurecimiento y el corte nominal que resiste el link. O sea que tenemos que diseñar la viga fuera del enlace para la máxima capacidad por corte que esperamos que se genere allí. Y ese procedimiento nos lleva a hacer un chequeo de la viga a flexo compresión. No es sencillo,
porque la fuerza es grande, bastante grande. Tuviste que haber calculado B sub n previamente para eso. Y de hecho, como referencia, la fuerza sísmica tendría que incrementarse en 3.66 veces para lograr que el corte último del análisis sea igual al corte máximo probable. Lo mismo pasaría, además aquí hay todo un procedimiento de equilibrio, lo mismo pasaría para la diagonal, el arrastramiento. Resulta que cuando vamos a chequear el arrastramiento, más abajo, que está por aquí, haríamos el mismo criterio, pero para el rozamiento el valor es 1.25 relleve sub n. Entonces, esto implementado paso a paso garantiza la respuesta que estamos viendo en el modelo de TAPS, ¿no? En el modelo de SAP 2000, creo. Entonces, es lo que estamos representando aquí y al final en la columna también se generaría algo similar. La columna también se tiene que verificar para todos los cortes máximos probables que se generan en ese equilibrio. Esto es lo que plantea la norma y que nosotros podemos comprobar perfectamente a través de un análisis no lineal, que es justo lo que nosotros estamos haciendo en nuestro modelo de SAP 2000. Bien, que es esto de que está aquí. Estamos determinando las fuerzas máximas contra las que diseñaríamos la parte de la superestructura que debe permanecer en el rango elástico y que vamos a extender a la cimentación. Porque así como no puede fallar la columna, tampoco puede fallar la cimentación. ¿Esto está claro? ¿Cómo lo ven? Por aquí dicen, entiendo que el uso de pilotes ayuda a tener formación de rótulas plásticas en el sistema de forma homogénea. El periodo se acerca más al caso de empotramiento. Sin embargo, el hecho de estar analizando un pórtico aislado no lo deja muy idealizado todavía. Es decir, ¿qué tanto cambia este análisis en un caso más real tridimensional? Bueno, sí, es interesante. Fíjense que si yo les demostrara ahora un ejemplo 3D, que lo tengo por ahí también colocado, van a ver algo increíble, ¿no? Vamos a ver aquí este edificio en 3D que es espectacular. Vamos a ver un momento, aquí está. Tengo muchos casos, ojo, ¿no? Pero este es uno. Fíjense este caso, ¿no? Este es un edificio en 3D. ¿Bien? Edificio en 3D que tiene exactamente lo mismo. Y cuando yo empiezo a analizar lo que pasa en esa estructura con un pushover, bueno, vamos a ir viendo un poco el escenario, ¿no? Fíjense qué va pasando. Voy a acercarme por aquí. Fíjense cómo la estructura, estoy haciendo un pushover en I, ¿no? Estoy en el paso 7. Y fíjense cómo aquí ya se está dando la curvatura. Tengo todo un sistema de cimentación integrado en 3D que funciona perfectamente. Fíjense cómo aquí también se está dando aquí porque lo tengo en una vista 3D totalmente, ¿no? O sea, o renderizada, mejor dicho, ¿no? Y yo sigo y sigo, voy a seguir viendo también parte de esa respuesta. O sea, que esa respuesta se va a ir dando y va incrementándola, va bajándola. Yo voy a tratar de buscar aquí la zona más crítica. Permítanme un momento buscar aquí un poco la zona más crítica, a ver qué tal. Sí, fíjense, increíble, ¿no? Ya lo van a ver ustedes. Fíjense cómo esto, aquí se presenta la falla, ¿no? De hecho, creo que si me ubico en el plano YZ, vería la rótula plástica, ¿lo ven? Increíble. Y cómo está estable el sistema de cimentación. Esto lo podemos hacer en 3D, lo podemos hacer en la otra dirección, podemos hacer lo que sea. Y podemos obtener también, por supuesto, las curvas de capacidades y todo lo que asociemos a esta estructura y a esta manera de diseñar una estructura ante acciones sísmicas, ¿no? Vamos a ver, preguntar por aquí a ver si le queda claro, creo que sí, a Deriva Altodano, que nos hacía la pregunta. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
¿Qué les parece este tipo de cosas? ¿Han trabajado con este tipo de modelos integrados, estructura cimentación, para tomar en cuenta la respuesta de los sistemas en el rango inelástico, las consideraciones que hay que tener para un diseño por capacidad, la garantía que hay que tener para una estructura dúctil? Son muchas cosas. Rigidez, resistencia, bueno, en fin, ¿no? Fíjense, hay casos de estructuras, por ejemplo, que ahora les muestro. Eh, Permítame ver un momento aquí algo muy rápido. Estructuras interesantes. Vamos a ver un segundo. Vamos a ver algo por aquí. Sí. Y quiero mostrarles otras estructuras que son o tienen un grado de irregularidad interesante. Vamos a ver. Para que vean cosas que había que resolver, ¿no? Y que no eran tan fáciles. Vamos a ver por aquí, colocar esto y ya les muestro un modelo. Sí, voy a llamarlo así. Fíjense, esta es una estructura interesante. Cuando hablábamos de esas configuraciones y buscar las salidas y buscar qué se puede hacer en una estructura, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estos son casos reales de estructuras, como le llegan a uno, por supuesto, para diseñar una estructura y que hay que resolver, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta estructura que está acá, que es una estructura de 2 niveles. Y fíjense cómo hay que buscar las zonas donde están, por ejemplo, los arrastramientos. Esto también pudiera ser un caso de una edificación en concreto armado. Y fíjense la ubicación de los arrastramientos y todo buscando que la estructura tenga un comportamiento regular. Ustedes la ven en planta. Y esta estructura en planta pareciera irregular, evidentemente. Primero porque no tiene ejes ortogonales. Esto se ve así. No tiene ejes ortogonales, tiene, digamos, un sistema inclinado o unas columnas que van en una dirección y en otra. Es decir, pareciera complicado dar solución a la estructura. Pero ¿qué pasa? Cuando tú configuras adecuadamente los sistemas de arrastramiento y los ubicas en las zonas que son correctas, tú puedes minimizar ese problema de lo que sería la irregularidad. Bien, cuando tú de alguna manera te tomas el tiempo de estudiar, mira, esta es la ubicación adecuada, así debe estar la columna girada en este sentido, etcétera, puedes hacer que una estructura que en apariencia evidentemente es irregular, finalmente tenga un comportamiento regular o bastante regular. Vamos a ver algunos parámetros de esta estructura que son interesantes. Tiene que ver con los modos de vibración y tiene que ver con el chequeo incluso de las irregularidades, que ahora también vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, vamos a ver aquí, cómo es la tabla donde vamos a la información modal. Por ejemplo, la masa participativa. Fíjense que esta estructura tiene 81% de masa participativa en X y casi 83% en Y. O sea, es bastante regular a pesar de que no es regular geométricamente, ¿no? De hecho, si yo veo el modo 1, fíjense que la estructura, vamos a colocar aquí sin animación o sin sonido, fíjense cómo la estructura se deforma en X. Vamos a esperar que lo regenere. Bastante en X, a pesar de que no está completamente orientada en X la estructura con respecto a la orientación de las columnas. Y eso es producto de haber pasado mucho tiempo estudiando la mejor distribución de columnas y de arrastramientos en una estructura que es parte del problema. Y esto a su vez yo lo pudiera llevar a un análisis no lineal para comprobar evidentemente que la respuesta es la ideal. Fíjense que está regenerando todo. Fíjense, la respuesta es regular. La respuesta es regular.
Y a su vez, yo puedo chequear, cosa que esto me estoy adelantando un poco a lo que estamos hablando, yo puedo chequear un parámetro, por ejemplo, como la relación de desplazamientos para el chequeo de la deriva, bueno, o con el parámetro de deriva, aquí limpio, y fíjense que aquí vamos a ver la relación entre el valor máximo y el promedio de los desplazamientos, que es lo que nos permite chequear la irregularidad torsional. Y fíjense que ligeramente está por encima de 1.2 en el nivel 2. O sea, la estructura está bastante controlada de problema torsional, con un modo 1 y un modo 2 en sus direcciones principales, a pesar de que es una estructura que geométricamente, al principio, como proyecto, es irregular. Y ese es parte de nuestro trabajo. Tenemos que analizar las configuraciones estructurales, que es un tiempo que puede resolverse en una hora o en días, para lograr precisamente, y aquí vuelvo un poco a la presentación, para lograr, evidentemente, que nosotros tengamos lo siguiente, porque no pierdo el hilo, tengamos, bueno, aquí también estaban los herramientas y relaciones de aspecto, que eran importantes también, que lo había dejado por allí a un lado. Los herramientas pueden afectar, evidentemente, la rigidez de la estructura y pueden conducir a eso que vemos ahí en pantalla, que es la presencia de la columna corta, un problema que ha estado en una gran cantidad de estructuras antesismo, ¿no? Y ya volvemos si quieren aquí. Me refiero a esto, a la configuración estructural. Esto lo que pasé rápido, vamos a volver. A que debemos estudiar adecuadamente la configuración estructural ideal para la arquitectura que nos han pasado, minimizando el problema de esas incidencias de las irregularidades. Obviamente nos interesa la simetría, la forma simple, que haya uniformidad en altura, en planta. No siempre es así, porque normalmente tenemos problemas de irregularidad, producto de unas arquitecturas caprichosas, pero está en nosotros en lograr minimizar ese problema. Nosotros tenemos que saber primero reconocer qué tipos de irregularidades existen en altura, en planta, para que no se nos vuelva en contra esa situación, ¿verdad? Tenemos la típica irregularidad torsional, que fíjense que el límite es 1.2 para que no sea irregular, reentrantes, ese tipo de esquinas, discontinuidad en el diafragma, en los planos de carga, sistemas no paralelos. Cuando hablamos de las irregularidades verticales tenemos el famoso piso blando, tenemos también problemas de distribución de masa, una irregularidad vertical geométrica, discontinuidad en el plano y piso débil, que un piso sea menos resistente que el siguiente, el superior. Todas estas son condiciones que podemos incluso, que ya lo hemos hecho así, plasmar en análisis no lineales y se muestran increíbles en la respuesta. Pero fíjense que no quería olvidarme de esto. Estábamos hablando de los herramientas, que son importantes porque esos herramientas pueden generarnos problemas en efectos de columna corta, también las relaciones de aspecto. Normalmente una relación ya mayor a 4:1, por ejemplo, que una planta sea en su lado más largo, 4 veces más largo que su lado angosto, tanto en planta como en elevación, empieza a tener un comportamiento de esbeltez y a tener problemas la estructura. Y el otro punto importantísimo es la secuencia constructiva. Y esto es algo que quiero introducir porque muy pocos lo aplican. Fíjense qué pasa en una estructura que yo incorporo a la secuencia constructiva, ¿no? Hay demasiada aplicación y lo podemos ver incluso en una estructura que la tenía justo por aquí ahora y que la voy a mostrar, que me parece importantísimo. Dice, vamos a ver esta estructura para que tengan una idea clara del problema y cómo prepara todo esto, cómo afecta todo esto a la condición sísmica. Yo tengo esta estructura, pero está claro, esta estructura de 20 niveles, que esta estructura no se construye en un día,
ni la van a traer en helicóptero y la van a poner aquí, ni en un jumbo. Entonces hay que construirla. ¿Qué pasa? Y ustedes se van a dar cuenta rápidamente del problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo una estructura y me vengo para acá? Cuando yo tengo una estructura, yo tengo mi columna, vamos a hacerlo así, mi columna, yo construyo mi columna, construyo mi viga o vacío mi viga y vacío la columna. Y digamos, este es el primer nivel. Vamos a colocarlo así para que sea más fácil. Ajá. Este es el nivel 1. Bien, aquí está actuando el peso propio o las cargas gravitacionales, si se quiere, podemos poner las cargas gravitacionales, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, muy sencillo. El diagrama de momento de la viga, que sería algo así, se equilibra con el de la columna. Bien, hay una sola columna. Por lo tanto, el momento de la viga pasa a ser igual al momento de la columna porque tiene que haber equilibrio. Toda la columna del nivel 1 tiene que equilibrarse con el momento que transmite la viga. ¿Qué pasa cuando yo construya o vacíe el siguiente nivel? Que va a volver a generarse otro diagrama de momento. Va a haber equilibrio respecto a esta columna, pero aquí hay una redistribución que en cierta forma va a alterar el momento aquí, pero que jamás es igual a haber considerado que la estructura ya era de 2 niveles, porque de haber sido de 2 niveles, en este nodo, yo hubiese tenido una columna, hubiese tenido una viga, y este momento que estaba aquí, si hubiese equilibrado una pequeña parte de esta columna y otra pequeña parte de esta columna. Las dos columnas hubiesen sumado rigidez, pero la realidad constructiva es que la segunda columna de arriba no estaba. Y eso genera una situación completamente distinta de preparación de cargas gravitacionales y de fuerzas axiales y momentos por carga gravitacional. Y cuando hablamos incluso de revisión de una estructura existente, mucho más. Y eso no solemos tomarlo en cuenta. Además, tampoco solemos tomar en cuenta las deformaciones en el tiempo, las grandes deformaciones que se pueden producir por etapas sucesivas de construcción. Entonces, cuando yo voy a mi modelo de etapas, vean lo interesante, voy a dividir esto en dos partes. Vamos a ver si podemos dividir aquí y añadir una ventana. Quiero quitar de aquí la vista extruida, quiero quitar de aquí también la vista extruida. Bien. Voy a concentrar, primero voy a mostrarlo así para que lo veamos. Aquí voy a mostrar en la parte izquierda el hecho de que yo puedo ver por peso propio, por ejemplo, la fuerza axial, ¿no? Y decirle incluso que me muestre esa fuerza axial con valores. Bien, o sea, aquí está todo. Es un análisis completo. Pero yo aquí en el lado derecho, aprovechando que tengo una etapa de secuencia constructiva, por lo menos el peso propio, imagínense, sin meter carga variable ni nada, yo aquí puedo ver qué pasa con la fuerza axial de mi caso de secuencia constructiva cuando apenas está el primer nivel. Bien, cuando apenas está el primer nivel. Y puedo ir subiendo la estructura. Ahora que ya tengo tomada su atención, voy a acercarme a cualquier punto para que vean qué pasaba, por ejemplo, aquí. Tengo una carga de 288.000, ¿bien? Y aquí tengo una carga de 301.000. Esto es peso propio total. Voy a acercarme aquí. Sí, porque estoy en esta interna, ¿no? Voy a acercarme aquí. Y voy a pedirle en esta de aquí a la derecha que me vaya colocando la fuerza con valores desde el paso 1. Bien, y vamos a decirle que además aumente esto a 8.8 para que veamos el valor más grande. Bien, 288, 301
Bien, entonces este es 26.000 porque es poquito, pero voy a irme moviendo. Y esta es fuerza axial. Si viéramos la carga del momento, van a ver que es muy distinto. Yo voy moviéndome, y cuando yo llegue al final, esa fuerza axial será distinta. Y puede haber mayores diferencias. Bien, fíjense que no es igual, es distinta. Aquí da 303.000, aquí da 288.000. Interesante la diferencia, ¿no? Pero además ahora fíjense si lo cambiara aquí, que es más crítico todavía, el momento 3.3. Vamos a decir el momento 3.3. Creo que sí, bueno, porque este momento quizá está girado. Bueno, no importa, vamos a checar primero el momento 3.3 y aquí vamos a hacerlo contra el diagrama de momento 3.3, pero en secuencia constructiva. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a hacerlo desde el principio porque pareciera que me lo borró. Entonces vamos a decir que sea el paso 1. Vamos a ver si lo toma desde aquí. Bien. Y me voy moviendo, moviendo. Y van a ver cosas interesantísimas, que son más terroríficas todavía, por supuesto. Bueno, aquí vamos a colocarle las unidades de kilogramos fuerza metro para que trabajemos igual. Fíjense, esto da, solamente veamos la magnitud, 495, 643, 365, 424. ¿Por qué difiere? Porque la condición de equilibrio no es igual. Y cuando la incidencia de la carga gravitacional sea importante, esto va a afectar nuestro diseño y el diseño de la cimentación también. Nosotros debemos tomar en cuenta las secuencias constructivas. Y dentro de esas secuencias constructivas además podemos tomar o incorporar efectos dependientes del tiempo. Podemos hacer tantas cosas interesantes dentro de lo que significa, por supuesto, nuestra aplicación del diseño estructural. Tenemos muchas cosas que aportar para que se haga un edificio y se haga algo realmente interesante, ¿no? Había un edificio que era muy clásico. Déjame ver si yo lo llegase a encontrar. Un segundo por acá. Vamos a ver un momento. Vamos a ver aquí. Si este me sirve. Vamos a ver aquí si este me sirve, ¿no? Quisiera ver si esta estructura. Sí, puede ser que sí. Fíjense esta estructura, ¿no? Es una estructura metálica que tiene unos refuerzos en panteo restringido y tiene toda una configuración. Voy a aprovechar de guardar esta estructura. Aprovechar de guardar esta estructura en el escritorio para poder correr el modelo y que sea más sencillo. Y luego les voy a mostrar un poco los resultados, pero para que vean un poco la configuración, cuando uno analiza la secuencia constructiva, que realmente sería un caso de carga aquí, este caso gravitacional, yo lo puedo configurar para que sea un caso estándar o convertirlo a un caso de secuencia constructiva mucho más elevado, mucho más considerado, donde le digo que es un caso de secuencia constructiva y configuro todo, incluso puedo configurar los materiales dependientes del tiempo. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos incorporar y yo puedo hacer que estas riostras no sufran deformaciones, digamos, al mismo tiempo que la estructura, si fuese una condición de refuerzo de la estructura. Entonces, son tantas cosas las que podemos hacer que, bueno, aquí podemos pasar, no sé, yo lo dije al principio, ¿no? Días hablando de todas estas consideraciones estructurales, ¿no? Entonces, voy a retornar aquí un momento a la presentación para no seguir
perdiéndome un poco de acá y que estaba justo aquí porque quisiera terminar esta parte, que es lo siguiente. Habíamos hablado de las irregularidades, pero habíamos hablado también del diafragma flexible versus rígido, de alguna manera, ¿no? O semirrígido y flexible, que también piensa el concepto, ¿no? Tenemos flexible y rígido. El flexible es un concepto, es como la peor condición del semirrígido. Todo es semirrígido. Pero cuando es flexible es que hay una condición de, digamos, de excesiva flexibilidad dentro de esa condición de semirrigidez, ¿no? Las normas permiten, y la C7, por ejemplo, establece unas condiciones para definir ese diafragma flexible. Y aquí podemos ver un poco la comparativa de un comportamiento rígido con un diafragma flexible o semirrígido, y lo he puesto así intencionalmente, ¿no? Y aquí un poco la respuesta. Y fíjense que en los modelos, en los modelos de los programas que tenemos, y voy a venir aquí, fíjense que nosotros podemos buscar qué fuerza se produce en el diafragma. Fíjense, si yo le digo fuerzas aplicadas en X, fíjense cómo el programa me hace una distribución o de fuerzas aplicadas o de fuerzas reactivas también. Entonces yo puedo aquí ver un poco cómo se distribuyen todas las fuerzas dentro del diafragma y comparar esas fuerzas y las deformaciones en un diafragma semirrígido contra un diafragma flexible. Aquí lo tengo semirrígido, pero si yo lo cambiara a rígido, puedo hacer una tabla comparativa y si yo veo que esas diferencias entre el semirrígido y el rígido son insignificantes, no varían en 2-3%, esa variación a lo mejor es menor al 5%, puedo aceptar aplicar un diafragma rígido como idealización, pero siempre parto del concepto de que sea semirrígido. Y además, en este tipo de modelos, podemos considerar de una vez los efectos P delta. Bien, aquí ya está considerado el efecto P delta. O sea, tenemos el efecto P delta, tenemos la amplificación sísmica, la distribución de fuerzas en cada uno de los elementos, el diseño sismo resistente y luego, bueno, todo lo que ya veníamos hablando de la configuración para minimizar las irregularidades, todo. Entonces, bueno, en esto era lo que yo quería traerles hoy. Obviamente en hora y media no podemos resumir todo lo esencial de la parte, digamos, que tiene que ver con el diseño sísmico, pero ha sido una breboca, un punto, digamos, si se quiere, de introducción a todas las cosas que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño sísmico de una estructura. Y aprovecho para volver a la web y recordarles que, bueno, que tenemos nuestros servicios de consultoría y de formación y que están más que invitados a participar en cualquiera de, digamos, de nuestros programas de formación, que ya saben, son bastante extensos y aquí tienen todo el contenido que incluye, por ejemplo, esta especialización. Déjenme ver si hay alguna pregunta por acá. Un segundo, vamos a ver. Siempre se debe tener ese 80% o más de participación en el primer modo de vibración, o puede aparecer lo siguiente sin afectar el buen comportamiento de la estructura. Puede aparecer, solo que ese 80% ya te da una claridad de que es bastante, digamos, regular, ¿no? Normalmente ya por encima del 70% podemos asegurar que es una muy buena regularidad de la estructura, ¿no? Las conexiones de las vigas que unen los pórticos de estructura son precalificadas. No, la norma no lo exige así. Hay que diseñar las conexiones sin ser precalificadas, pero sí con la demanda máxima que pueden llegar, ¿no? Por aquí me habían preguntado, muy interesante la interacción sobre estructura en rangos no lineales de comportamiento estructural. Sí, en efecto, muy interesante, ¿no? Este tipo de análisis cambia mucho la percepción de la cimentación superficial en rangos no lineales. Totalmente. Nos damos cuenta que las cimentaciones superficiales tienen grandes problemas, sobre todo en sistemas arrastrados y de muros. Por acá, el análisis de secuencia constructiva debe ser rígido en estructuras de muchos niveles, pero debe ser dirigido en estructuras de muchos niveles. ¿Consideras que en estructuras de menos de 3 o 4 niveles este tipo de análisis proporciona aspectos más críticos que un análisis convencional? Siempre va a ser un poco más crítico, sobre todo a nivel de momentos. Yo diría que tenemos dos grandes casos
Estructuras de grandes luces, de baja altura. Si las luces, por ejemplo, son de 9, 10 metros, los momentos son significativamente altos y eso puede producir un cambio muy importante. O en estructuras altas, donde la acumulación de la carga axial puede ser diferente, ¿no? Entonces hay estructuras que son bastante vulnerables o digamos, susceptibles a tener cambios significativos cuando no empleamos las secuencias constructivas. El diseño por capacidad de columnas no proporciona columnas que logren tener una resistencia mayor que las obtenidas por análisis de secuencias constructivas. Bueno, son cosas distintas. La secuencia constructiva atiende mucho más al peso, a la carga gravitacional, pero no tiene nada que ver con la parte sísmica, porque evidentemente hacemos un análisis sísmico una vez que la estructura está completada. El diseño por capacidad es una filosofía de diseño. Bien, que se basa en diseñar los mecanismos frágiles a partir de las fallas de los mecanismos dúctiles, donde la carga gravitacional tiene incidencia y por lo tanto, si cambia la carga axial en las columnas y ese tipo de cosas, va a tener un cambio el diseño de la columna. Si yo diseñé la columna o la viga o lo que sea para un nivel de demanda, vamos a suponer 100 toneladas, y realmente le llegan 120, bueno, evidentemente hay una situación allí que me puede estar afectando. Ahora, si a lo mejor la diferencia es 100 contra 105, bueno, quizás sea despreciable, pero tomar en cuenta la secuencia constructiva es importante en cualquier condición. Por aquí, muy impresionado, muchas consideraciones que no sabía, ya que estoy ansioso de iniciar el curso de la especialización. Por aquí nos dice Alexis que ya está inscrito. Pero bienvenido, ya sabe que para nosotros es un gusto contar con todos ustedes. Yo he tratado de hacer un resumen interesante en esta hora y media, ¿no? Edificaciones con relaciones de aspecto en planta mayores a 4, necesariamente se debe dividir la edificación en dos bloques independientes por una junta sísmica. Podría ser ideal, porque ese tipo de estructuras suelen dar problemas. Evidentemente es una situación, vamos a decirlo así, que no es ideal. Bueno, a veces convivimos con ello, ¿no? Pero no es ideal. Bien, no es ideal ese comportamiento, ¿no? Bueno, lo hacemos, no nos queda a veces más remedio, ¿no? Porque a veces la arquitectura nos obliga de alguna forma, ¿no? A aplicar una condición de esta, pero evidentemente no resulta lo ideal, ¿no? Uno siempre debe procurar tener estructuras bastante regulares en ese sentido. Pero bueno, lamentablemente no siempre lo logramos, ¿no? Es un problema con el que vamos batallando. Por aquí yo tenía una estructura interesante también que refleja, por ejemplo, un poco ese problema de esbeltez. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este caso, un segundo. Un segundo por aquí. Sí, ese sería, ya lo vamos a ver un momento. Quiero que vean un caso que puede ser representativo de esto que estamos hablando. Vamos a ver aquí un segundo. Un momento nada más para quitar estos release. Okay. Fíjense, bueno, esta es una estructura de muchos niveles que presenta una cierta esbeltez en altura, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy angosta para la altura que tiene, ¿no? Y si vemos la planta, cualquiera de las plantas, también podría reflejar que es muy esbelta. Si uno analizara esa estructura, verías que tiende a torcerse, porque claro, su distribución en planta eh, digamos, complica el hecho de que la rigidez lateral sea mayor a la rigidez torsional, a pesar de que incorporemos los muros, ¿no? Entonces, bueno, esos son los típicos edificios que siempre nos van a dar problemas. Es lo normal. Que tenemos que buscar la manera de que el comportamiento sea lo más regular posible, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Si podemos dividir la estructura, ideal, pero muchas veces no se puede.
Entonces, ante esa situación, bueno, lo que nos queda es considerar las irregularidades, ver de qué manera se puede afectar el R de la estructura, incorporar el análisis no lineal, verificar el desempeño sísmico, todo lo que ya yo he venido conversando a lo largo de más de hora y media, ¿no? Es algo que, por ejemplo, nosotros desde hace muchísimos años hemos estado empujando a que, tratando de que la comunidad de ingenieros aplique mejor todos estos conceptos, que utilice mejor también estos programas, porque hay una tendencia a pensar de que por saber modelar en NetApps o SAP 2000 o SIPE o cualquier otro, yo sé estructuras, ¿no? Y esa no es la realidad. La realidad es que tenemos que tener criterios muy claros para hacer un uso racional de estas herramientas. Son herramientas, me van a dar resultados a partir de una entrada de datos. Ahora, esos resultados yo debo saber interpretarlos. El programa no va a configurar una estructura por mí. No me va a alertar de problemas más allá de las relaciones demanda-capacidad que cumplan o no. Entonces, yo soy el que hace que la estructura funcione. Y es mi deber emplear adecuadamente las herramientas, ¿no? Y eso es lo que se traduce en un beneficio para la edificación y para las personas que utilicen esas estructuras, ya sea para vivir, para lo que sea, ¿no? Entonces, es parte del problema, es parte de nuestro compromiso. Aquí podemos ver, por ejemplo, fíjense, un primer modo de vibración. ¿Cómo es ese modo de vibración? Un modo de vibración que se mueve en X. Hasta ahí está bien, pero seguramente el segundo modo va a ser torsional. Y fíjense que es lateral con cierta torsión. El tercer modo es torsional. ¿Y cómo nos damos cuenta que ese segundo modo es lateral con cierta torsión? Bueno, precisamente por el hecho de ver cuál es esa masa participativa. Perdón, la vemos aquí. Y vemos que el primer modo, fíjense, 61%, o sea, tampoco es mucho. El segundo tiene 55%. Bien, y tiene algún componente respecto a Z. Pero es el tercer modo el que es importante respecto a Z. O sea, el segundo modo tiene una participación alrededor, el giro respecto a Z, pero es el tercer modo realmente torsional. Entonces, si bien vemos que ese segundo modo tiene cierta componente, no es necesariamente totalmente torsional. Vemos como aquí en el segundo modo hay una parte en Y y una parte en X pequeña, pero la hay. Entonces, bueno, uno busca siempre, de alguna manera, tratar de encontrar la mejor solución dentro de lo posible. Y esto ha llevado mucho tiempo. Pero bueno, no me voy a extender más porque si no pasamos aquí horas y horas y horas, no es la intención. Así que bueno, les agradezco haber asistido. Ya saben que pueden contar con nosotros, tanto para servicios de formación como de consultoría. Y bueno, estén pendientes de los siguientes webinars que vamos a estar dictando. Fíjense, vamos a hablar de preconstrucción virtual BIM 4D y 5D. Vamos a hablar próximamente del modelado detallado y generación de planos de taller para estructuras de acero. Luego diseño y detallado de estructuras de acero con sus conexiones. Y así sucesivamente. Además, aquí pueden ver toda la cantidad de webinars que ya hemos dado recientemente. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.